Conexión Vital RTV, conectando con la vida. Conexión Vital Radio, conectando con la vida. Disfruta de música, testimonios, reflexiones, conciertos, oraciones, espiritualidad, etc. Un lugar que te mantiene cerca de Dios, porque Jesús lleva su palabra hasta tus oídos. Donde falte la esperanza, ahí está Conexión Vital Radio. Visita nuestras plataformas: Facebook, Diócesis de San Andrés Tuxtla; YouTube, Conexión Vital Radio. Conexión Vital Radio, conectando con la vida. Desayuno bíblico, un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Buenos días, queridos hermanos. Gracias por sintonizar el desayuno bíblico. Les invito a que nos dispongamos para hoy desayunar esta hermosa palabra de Dios. La liturgia de nuestra iglesia hoy nos invita a reflexionar Marcos 2, del 1 al 12. Y nuestra lección, por supuesto, la vamos a hacer a partir de este texto que nos está ofreciendo la liturgia de nuestra iglesia. Sin más, dispongámonos e iniciemos nuestra lección divina. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito, hermanos, a disponer el corazón, el alma y todo nuestro ser para acercarnos a la palabra de Dios y de esta manera dejar que nos transforme, nos alimente y nos haga crecer como cristianos. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejemos de pensar en las preocupaciones de la vida cotidiana e invoquemos en silencio la presencia del Espíritu Santo para que venga en nuestra ayuda y podamos aprovechar este momento de oración que nos regala Dios Padre misericordioso. Les invito pues a guardar un momento de silencio, prepararnos interiormente, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para que podamos vivir hermosamente esta lección divina. Ahora les voy a invitar a que juntos hagamos la oración del Espíritu Santo. Esta oración va a aparecer allí en sus pantallas. Les invito a que pues vayamos leyéndola todos juntos, vayamos haciéndola juntos aquí en el corazón, ir meditando, disfrutando de su palabra, meditando esta hermosa oración que nos regala un gran personaje de nuestra Iglesia Católica, el cardenal Carlos María Martini. Decimos juntos: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros aquel mismo fuego que ardía en el corazón de Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Haz que este fuego se nos comunique lo mismo que se comunicó a los discípulos de Emaús. Haz que no nos dejemos abrumar ni turbar por la multitud de las palabras, sino que detrás de ellas busquemos ese fuego que se comunica e inflama nuestros corazones. Solo tú, Espíritu Santo, puedes encenderlo, y a ti, por tanto, encomendamos nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro corazón apagado, para que tú vuelvas a encenderlo con el calor de la santidad de vida, con la fuerza del reino. Amén. Ahora, queridos hermanos, pues vamos a escuchar este hermoso texto del Evangelio
Vamos a escuchar y a visualizar el Evangelio que ha sido preparado para nosotros. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre 4, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Hemos escuchado este hermoso evangelio que hoy nos propone la liturgia de la iglesia. Como es costumbre, lo repasamos y luego personalmente lo volvemos a hacer con el fin de que nosotros podamos ir guardando en la memoria el evangelio de Dios y lo podamos ir trabajando mejor. Así que ahora lo van a escuchar de la versión que estoy utilizando para la lección divina. Ya se los he dicho en algunas ocasiones que la versión litúrgica varía en algunas palabras, pero en el contenido no, es exactamente lo mismo. Van cambiando algunas palabras, solamente basta fijar la atención y darnos cuenta que el contenido es el mismo. Si alguno de ustedes no tiene a la mano la palabra de Dios, en pantalla va a aparecer el texto para que puedan seguirme y después leerlo personalmente. Marcos 2, 1 al 12. Después de unos días volvió a Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Llegaron unos llevando un paralítico entre 4, y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús su fe, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Había allí sentado unos letrados que discurrían en su interior: ¿cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, adivinando lo que pensaban, les dijo: ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico que se le perdonan sus pecados, o decirle que cargue con su camilla y comience a caminar? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados,
Dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca vimos cosa semejante. Si ustedes ahora tienen la posibilidad de tener a la mano su Biblia, me gustaría que en un breve momento pudieran darle otra lectura al texto sagrado. De lo contrario, aquí en la pantalla va a aparecer este texto para que rápidamente le demos una leída. Creo que ya hemos podido darle una lectura más al Evangelio que estamos trabajando, y ahora les voy a dar las indicaciones para hacer el primer paso de la Lección Divina. Les recuerdo nuevamente los pasos clásicos de la Lección Divina que se han asumido hoy en día: es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Hemos tenido en nuestras manos el texto, lo hemos repasado, se va fijando en nuestra memoria, en nuestra mente, y ahora yo les voy a proponer las siguientes indicaciones que van a servir para profundizar un poco más en el texto sagrado. Por supuesto, estas indicaciones son breves, por así decirlo, son pocas. Uno, cuando seriamente trabaja un texto, pues no bastan estas preguntas, son unas preguntas muy sencillas que podemos hacer todos juntos. Así que ahí va a aparecer en sus pantallas: identifica los personajes y clasifícalos en modelos y antimodelos. 2. Según tu criterio personal, propon una división de este pasaje. ¿Cuál es el tema principal de cada división? 3. ¿Qué género literario está utilizando el autor santo? 4. Subraya la frase que te parezca más importante. Yo les voy a presentar mi trabajo previo. El hecho de ponerme a hacerlo aquí, pues eso nos llevaría muchísimo tiempo. Así que, pues yo ya tengo algo preparado y se los voy a presentar. La primera indicación: identifica los personajes y clasifícalos en modelos y antimodelos. Espero y también esta hoja pueda presentarse en sus pantallas para que aprecien el modo como voy marcando los personajes. En el margen derecho voy poniendo los personajes, los modelos primero, los antimodelos después. Sé que la hoja es bastante grande, pudiera no caber en su pantalla, pero se van dando la idea de algún modo. Así es que como personajes encontré varios. Voy a presentarles los que yo encontré como modelos. Por supuesto, el modelo por excelencia es Jesús, que es el que está actuando, es el personaje principal.
Y a Jesús también se les va encontrando con algunos pronombres. No aparece Jesús, pero aparece el pronombre él o este. Y también una especie de título que él asume, es el título que asume en los evangelios sin dificultad. El Señor Jesús, él habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y entre Jesús, él, e Hijo del Hombre, va a aparecer 6 veces a lo largo de todo el evangelio. Después también aparece la palabra Dios 2 veces, y también quiero tomar en cuenta un indefinido, el el adjetivo indefinido, unos, porque ese indefinido a mí siempre me causa mucha curiosidad, puesto que cuando encontramos indefinidos cabe la posibilidad de que nosotros nos podamos incluir en esa palabra de unos. También el personaje quien más aparece, y lo presento como modelo también, aunque realmente el paralítico no hace nada, pero es el objeto de la misericordia, del amor, del perdón, de la curación que ejerce Jesucristo nuestro Señor. Por eso lo subrayo como un modelo. Va a aparecer 6 veces. Y allí también anoto que a este paralítico se le dice hijo, y esa relación entre paralítico e hijo a mí también me llama mucho la atención, porque el Señor Jesús, cuando se dirige al paralítico y le dice hijo, detrás de esta palabra quiero ver la misericordia de Jesús con el que sufre, la compasión de Jesús con el que sufre, su atención privilegiada con aquel que está postrado. También encuentro otros personajes, la gente como tal, el adjetivo todos, que hace referencia a la multitud, aparece 3 veces. En general, estos son los personajes que puedo yo clasificar como modelos. Les recuerdo que cuando hablo de modelos, pues sabemos que los modelos son para imitarlos, para dejar que nos cuestionen, nos provoquen y nos demos el paso y nos dispongamos a imitarlo. Por supuesto que el ejercicio misericordioso de Jesucristo tiene que ser imitado por todos los cristianos. La bondad de Dios, la solicitud de Dios tiene que ser imitada por todos los cristianos. La búsqueda que encontramos de esta multitud, la búsqueda de sentido, la búsqueda de Dios, tiene que ser imitada por todos los cristianos. La actitud de estos 4 que llevan al paralítico a la presencia de Jesús, su creatividad, su seguridad, su asertividad al buscar a Jesús, tiene que ser imitada por todos los cristianos, como también la gente que al final queda admirada por los milagros del Señor Jesús, al grado de decir, nunca vimos cosa semejante. Esa es la actitud novedosa que debemos tener todos los cristianos cuando escuchamos al Señor Jesús, cuando vemos sus obras, cuando encontramos la huella de Dios en cada acontecimiento que vamos a vivir, la actitud del asombro que nos hace crecer, que nos interpela, que nos saca de la rutina, que nos desestabiliza y nos provoca el seguimiento fresco, novedoso de Jesucristo nuestro Señor. Y como antimodelo, pues solamente les presento a los letrados, que no dan cabida a lo que ven sus ojos y murmuran. Ellos son los antimodelos, y les recuerdo, los antimodelos pues son para esforzarnos y no imitarlos.
El siguiente indicación que yo les he presentado es, según tu criterio personal, propon una división de este pasaje. ¿Cuál es el tema principal de cada división? Igual como el texto que tenemos en nuestras manos está un poquito grande, es muy difícil que aparezca en su pantalla totalmente, pero se van dando una idea, podemos hacer un seguimiento de la división que he hecho de esta perícopa, de este texto. Les recuerdo, como se los he dicho en otros momentos, esta división es personal, no quiere decir que así debe ser la división, no, cada quien, cada uno, de acuerdo a la profundidad que tenga de la palabra de Dios, va a decir, a mí me gusta que la primera parte llegue hasta aquí, la segunda hasta acá, la tercera hasta allá, etcétera, etcétera. Uno, incluso de acuerdo a su situación personal, ¿por qué no, verdad? Y de fe, puede ir viendo divisiones en este texto. No se trata aquí de que tiene que ser así, sino de cómo yo voy dividiéndolo, porque sabemos que al dividir vamos comprendiendo mejor y vamos entendiendo. Por así decirlo, esa es la finalidad de dividir en partecitas para que uno pueda comprenderlo mejor. Yo lo dividí en 6 partes. La primera parte, que va de los versículos 1 al 3, le puse como título, este título yo se los pongo para de alguna manera ir entendiendo mejor y englobar esa parte en pocas palabras. Introducción al relato. Para mí, del 1 al 3 es una introducción al relato. Nos va a preparar a la narración. Da noticias del lugar, expectativa de la gente y la actividad de Jesús. Fíjense, con esta notita, cuántas cosas puede uno decir. Algunos estudiosos dicen que cuando aparecen lugares distintos, estos cambios de lugar van señalando diferentes perícopas o diferentes textos narrativos. De allí comienza otra historia. Además, la expectativa de la gente de alguna manera le va dando como orientación al texto, a lo que se nos va a narrar, es decir, la palabra de Dios está dirigida a la multitud, sobre todo a la multitud que anda buscando sentido, que anda buscando respuesta a sus interrogantes, que anda buscando salud a sus sufrimientos, bienestar a sus sufrimientos, y allí nos podemos ubicar todos nosotros. La actividad de Jesús, yo le puse la actividad de Jesús porque quisiera que nos diéramos cuenta que lo más importante que realiza el Señor Jesús no es la curación como tal, no es la preocupación fundamental. Realmente la curación, los milagros que nos narran los evangelios son argumentación, son pruebas de que el reino de Dios ha llegado con Jesucristo nuestro Señor, que la buena noticia es Jesucristo nuestro Señor. Es como una prueba, es una argumentación de que los planes de Dios se están haciendo presente. Por eso, vean cómo al final de este apartado, como actividad de Jesús, yo les presento que Él les anunciaba la palabra, y es la palabra de Dios. Esa es como su finalidad, es la actividad de lo que está realizando Jesús. Está anunciando la palabra, está proclamando la palabra, está proclamando el evangelio de Dios. Y eso debe quedar bien claro porque es el trabajo de todos los cristianos. Es nuestro trabajo fundamental, llevar el evangelio al corazón de todos los hombres. La segunda parte es el versículo 4, presentación del enfermo y creatividad para llegar a Jesús. Aquí también me llama mucho la atención cómo cuando realmente estamos convencidos de algo, pues eso provoca en nosotros mucha creatividad. Y es algo que los cristianos nunca deben olvidar. Si nosotros nos encontramos con Jesús, si descubrimos que Él es nuestro Salvador, si dejamos que el Espíritu Santo penetre en nuestros corazones y realmente amemos a Jesús, ese amor, ese encuentro con Él nos va a iluminar y vamos a ser creativos
a la hora de llevar el Evangelio de Dios, a la hora de efectuar un trabajo encomendado por Dios. El sello de la creatividad, por así decirlo, es el sello del Espíritu Santo que va a irradiar en aquellos que convencidos anuncien el Evangelio, lleven a Jesucristo al corazón de los demás hombres. La tercera parte es el versículo 5, solicitud cariñosa de Jesús. Así le puse como título porque aquí y solamente aquí el Señor Jesús, dirigiéndose al paralítico, dice el texto sagrado, viéndolo o viendo Jesús viendo Jesús la fe que tenía, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí esta palabra de hijo para mí provoca esa solicitud, lo provoca ver cómo el Señor Jesús es solícito ante el que sufre, ¿verdad? Aquí veo yo esa solicitud cariñosa, cómo el Señor Jesús se compadece por el que está sufriendo y le perdona sus pecados. Esta acción es la que va a ser criticada después por los letrados. Por eso el siguiente apartado que yo le pongo obstinación de los letrados, en la parte cuarta, aquí encontramos cómo los letrados o los escribas murmuran en su interior y no alcanzan a comprender lo que están ellos viendo, y tachan al Señor Jesús de blasfemo porque según su concepción solamente Dios es el que perdona los pecados. Y fíjense que este pequeño comentario, a nosotros que estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo desde fuera, o sea, leyendo la palabra de Dios, dicho sea de paso, nos ayuda a nosotros a tener claridad, y a partir de esto podemos deducir que Jesús, aquel a quien le presentan el paralítico, Él es Dios. Él es Dios. ¿Por qué? Porque está perdonando los pecados. Hay algunos autores que hablan de que este pasaje, pues es una catequesis donde nos están, a quienes lo estamos escuchando, nos está provocando a la fe en el Señor Jesús. La parte la parte quinta, palabras y obras, así yo lo he titulado, contexto teológico. Aquí primero quiero decirles que en la antigüedad, en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, la enfermedad era como el resultado de un castigo divino. Así ellos lo comprendían, así lo asumían los que vivían en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Ese era su presupuesto teológico, por así decirlo. Si alguien tenía una enfermedad, era porque estaban pagando algún pecado que habían cometido en el pasado. Y el Señor Jesús, pues, reacciona ante esta mentalidad de aquel tiempo. Por eso Él perdona en primer lugar el pecado de aquel paralítico. Y después, al ver que los escribas no pudieron asumir o digerir, comprender esto, actúa como actúa Dios. Eso a mí también me llama mucho la atención, porque por eso le puse palabras y obras. Porque el Señor Jesús no solamente dice las cosas, sino que lo que dice, lo hace. Y esa es la manera de obrar de Dios, es el sello distintivo de Dios. Por eso decimos que Él es la verdad absoluta. Él lo que dice, lo hace, lo cumple. Y por eso termina diciendo: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Son como catequesis hermosas que nos invitan a ver a Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor. Y al final, la parte 6, le pongo reacción de la multitud, y aquí vemos cómo asombrada la gente dice: nunca vimos cosa semejante.
Y esa también para mí es una provocación a nosotros que estamos siendo testigos de este evangelio. Siempre tenemos que terminar un texto sagrado así, ¿verdad? Cuando nos encontramos ante un relato de milagro o algo que el Señor nos esté diciendo siempre con esa actitud novedosa. Nunca vimos cosa semejante y eso nos invita a mantener siempre fresca en nuestra atención, nuestra memoria, nuestro amor hacia Jesús. Nunca debemos dejar de admirarnos ante las maravillas del Señor. El día que nos dejemos de admirar, pues caemos en la rutina, caemos en esa tibieza. Bien, fíjense cuántas cosas he dicho a partir de la división del texto. Por supuesto son reflexiones mías, ¿verdad? No son cuestiones así exegéticas, son reflexiones personales. Por último, la siguiente indicación, bueno, faltan 2 indicaciones. ¿Qué género literario está utilizando el autor santo? Yo solamente quiero con esta pregunta decirles que la palabra de Dios, para expresarnos su contenido, pues utiliza los géneros propios que cualquier escritor, ¿verdad?, del tiempo de nuestro Señor Jesús utilizaba para transmitir sus mensajes. Y hay muchos géneros, hay himnos, hay parábolas, hay historias, simple y sencillamente, relatos, hay salmos, y se dan cuenta cómo cada uno de estas maneras de escribir podemos ver la diferencia unos de otros, que le conocemos como géneros literarios. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que es un género literario, un relato de milagro, que incluso tiene todos los momentos propios que debe tener un relato de milagro. Bien. Por último, la frase que más me gustó, desde mi punto de vista la más importante, es: hijo, tus pecados te son perdonados. Le decía yo hace rato, pues cada quien desde su punto de vista va a dar una respuesta a la palabra de Dios. Estoy seguro que a lo mejor otros se quedaron con nunca vimos cosas semejantes, que es una frase muy bonita, ¿verdad? Pero a mí es la que me ha llamado mucho la atención, primero por la misericordia, por la solicitud que veo detrás de la palabra hijo, de parte de Jesús hacia el que está paralítico. Y realmente yo me pongo en el papel del paralítico. En muchos momentos estoy paralítico, ¿verdad? Lejos de Dios. Mi fragilidad humana me ubica muy lejos de Dios. Sin embargo, siempre encuentro la solicitud amorosa de Jesús que me busca, que me dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso a mí me consuela, me llena de alegría y me da pues mucha fuerza para seguir adelante. Bien, hasta aquí creo, queridos hermanos, que el día de hoy he hablado muchísimo. Yo les invito ahora a pasar al siguiente momento, que es el momento de la meditación. Ahora que ya hemos hablado bastante sobre el Evangelio, hemos reflexionado, me gustaría que pasáramos a la meditación, y para eso vamos a dejar nuestras cosas a un lado, vamos a disponernos a orar con la palabra de Dios. Les invito a que se sienten bien, derechos, cierren sus ojos de preferencia, pongan sus manos sobre sus piernas y vamos a continuar con este momento de oración. Así, en esta posición, quisiera que descubrieras cuál es el mensaje que el texto tiene para tu vida. Aquí yo quisiera, queridos hermanos, que no estén pensando en otras personas, qué le dice la palabra de Dios a mi vecino, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No, se trata de descubrir cuál es el mensaje que este texto tiene para ti. Por eso te invito a que lo busques en este momento. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios para ti? Ahora que ya encontraste el mensaje,
de Dios para ti en esta palabra que has escuchado, quiero que te evalúes. ¿Cómo estás? ¿Bien, mal, regular? Frente a lo que el texto te dice, te aconseja o te advierte. ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre la situación del pasaje que estás leyendo y tu situación personal? Aprópiate del mensaje del texto. A lo mejor ahora te descubres como el paralítico, o a lo mejor como los escribas, que no das cabida a las palabras de Jesús. A lo mejor eres esos 4 amigos que llevan al paralítico a la presencia de Jesús, o eres la multitud que anda buscando sentido a su vida, anda buscando respuesta a sus preguntas. Te has dejado mirar por Jesús, has dejado escuchar esa palabra: hijo, tus pecados te son perdonados. Has visto el poder de Jesús. Toma tu camilla y vete. Levántate, toma tu camilla y vete. Rumia la palabra de Dios, actualiza el mensaje del texto. En este momento, así como te encuentras, vamos a pasar al siguiente momento, que es la oración. Desde el fondo de tu corazón, habla con Dios, alábalo, dale gracias, pídele perdón, nuevos favores. Habla con el Señor desde lo más profundo de tu corazón. Si es necesario tomar otra postura corporal en este momento, hazlo que esté en consonancia con tu oración, a lo mejor con las manos levantadas, de rodillas. Solo te recuerdo que la oración tiene que ser viva, dinámica, verdadera expresión corporal, no mecánica ni rutinaria. Habla con tu Dios. Dale gracias porque te ha sanado en muchos momentos, porque te ha dado el don de la fe, porque tienes la oportunidad de llevar el Evangelio a tus hermanos, porque ahora puedes ver las maravillas de Jesús en tu vida, en tus hermanos, en tu comunidad. ¿Cuántos beneficios has recibido de Él? También te recuerdo, querido hermano, que en la oración se debe pedir sobre todo aceptar la voluntad de Dios. Y también pedir que se manifieste el reino de Dios. La voluntad de Dios, no la tuya. El reino de Dios, no tus proyectos. Y en la medida en la que tú puedas aceptar la voluntad de Dios y incluirte en la construcción del reino de Dios, vas a empezar a experimentar plenitud, alegría, crecimiento. Ahora vamos a pasar a la contemplación. Según esa postura corporal que tomaste, en un silencio de adoración y alabanza, con los ojos cerrados, gusta el mensaje del texto. Déjalo que penetre en lo más profundo de tu corazón. Gusta ese mensaje que hace rato pudiste descubrir para ti.
Disfrútalo. Déjalo que penetre en lo más profundo de tu corazón. Es bueno en este momento hacer una composición del lugar, es decir, vas a imaginar la escena así con los ojos cerrados, en esta actitud orante, posición orante que has asumido. Imagínate la escena y pide ser incluido. Imagínate cómo el Señor Jesús llega a Cafarnaúm. Imagínate cómo la multitud se amotina queriendo escuchar sus palabras, qué es lo que Él anda haciendo. Anunciando la palabra de Dios. Cómo alguien sabe que está Jesús y sabe de este paralítico, alguien que no puede caminar, no se puede valer por sí mismo, como algunos toman la iniciativa, se ponen de acuerdo, buscan la manera de llegar hasta Jesús y deciden abrir un boquete en el techo de la casa para poder bajar desde allí al paralítico. Las expresiones de los presentes, ve la actitud de nuestro Señor Jesús ante la acción de estos hombres y de este paralítico, su rostro compasivo, su mirada tierna, sus palabras dulces que llegan hasta este paralítico. Ponte al lado de Jesús como un esclavito indigno, o si quieres, asume el rol de algunos de los que están participando en este relato, tal vez los 4 que se esmeran por llevar al paralítico, tal vez te pones en el papel del paralítico. ¿Y por qué no? Si tienes una actitud renuente ante las cosas de Dios, ¿cuántas veces hemos sido incrédulos como los letrados, que no le damos cabida a Jesús en nuestros corazones y siempre estamos cuestionando lo que vivimos a cada momento, a cada paso? Sé testigo de esas palabras de Jesús que les dice a los escribas: ¿por qué piensan así? Date cuenta de la majestad divina que se revela en Jesús, esa presencia divina que les dice a los escribas, a los letrados, que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete. Y cómo con su majestad, con su poder, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Salvador, recrea al hombre que está caído. ¿Por qué no también puedes ponerte en el papel de la multitud que se asombra ante las maravillas que está viendo, al grado de decir: nunca vimos cosas semejantes? Porque Jesús habla como quien tiene autoridad, porque detrás de aquel humilde nazareno o carpintero encontramos la majestad divina en medio de los hombres, sanando, curando, salvando a los hombres. Dale gracias a Dios por este momento, no sin antes proponerte algo para esta semana, para un corto tiempo. Que la palabra de Dios que hoy hemos trabajado te lleve a hacerte un buen propósito que puedas realizar en un corto tiempo. Ahora te voy a invitar a que, dándole gracias a Dios,
abras los ojos. Vamos a decir juntos la oración que Jesucristo nos enseñó. Vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vamos a decir juntos esta oración para terminar nuestra lección divina. Les invito a que veamos nuestra pantalla, va a aparecer la oración y la vamos a decir juntos. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra pronunciada hace ya mucho tiempo sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fuera dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios sobre ellos. Haz que la encuentre plenamente el mundo en el que vivimos y al que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esa palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Impresiones San Andrés. Imprime tus trabajos, folletos, recibos, libros, volantes, cuadernos de trabajos, trípticos. Teléfono 294-169-5106. Informes 294-943-1893 o al 294-101-7556. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 2 p.m. Ubícanos en Casa de la Iglesia Monseñor Lorenzo Arteaga, calle Francisco Villa sin número, fraccionamiento Catemaco, Catemaco, Veracruz. Calidad, puntualidad y responsabilidad. Impresiones San Andrés. Por el sexto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Concédenos un pastor según tu corazón. Pastor eterno, que nos has convocado para ser parte de la Iglesia, casita sagrada, que peregrina en San Andrés Tuxtla. Mira tu pueblo que espera en la fe, la esperanza y la caridad,
a su nuevo obispo. Te rogamos, oh Dios de misericordia, que tu Espíritu ilumine al Papa Francisco, para que por su medio concedas a nuestra querida diócesis un pastor según tu corazón, que dé continuidad a los proyectos pastorales para seguir construyendo una iglesia en salida, en sinodalidad y samaritana. Te lo pedimos por intercesión de San José, San Andrés y Nuestra Señora del Carmen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy nada. Carnicería Rubí. Venta de carnes rojas de res, de la mejor calidad. Aprovecha nuestros precios. Bistec a solo 110 el kilogramo. Carne en trozo, molida, flor de pecho y carne para deshebrar a solo 100 pesos el kilo. Visítanos en carretera Playa Azul frente a la terminal de piratas ruleteras, Colonia Lindavista, Catemaco, Veracruz. Atendidos por su propietario Edma Malaga Moto y familia. Visítanos. Frutas y verduras gallegos. Atendidos por su propietaria Cristina Hernández Gallegos y familia. Buen servicio, calidad e higiene nos distinguen. Frutas y verduras de la mejor calidad, siempre frescas. Estamos ubicados en calle García Mantilla, número 25, Catemaco, Veracruz. Frutas y verduras gallegos. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Maribel Morales Meso, soy especialista en pediatría y neonatología. Estoy capacitada para atender los casos graves de tu bebé y te ofrezco los servicios de asesoría en embarazo de alto riesgo, reanimación neonatal, terapia intensiva neonatal, control de niño sano, estimulación temprana, consultas pediátricas y vacunas. Estoy para servirte, agenda tu cita. ¿Las tortillas? Se me olvidó comprarlas. ¿Qué? ¿Ya te fijaste qué horas son? Tortillería Revolución, lunes a sábado, 6:30 am a 9 pm. Domingos, 6:30 am a 6:30 pm. Tortillería Revolución, calle Revolución, Colonia Nixtamalapan. Servicio a domicilio al teléfono 294-146-6010. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho. Conexión Vital RTV. Conectando con la vida.